Hola y buen día a todos. Como grupo 6 de la asignatura de Neuroanatomía de la carrera de Medicina de la Universidad de la Frontera, hoy expondremos el proceso y los resultados de nuestro trabajo práctico de disección de comisuras interhemisféricas en cerebros de ovino y su comparación con el cerebro humano. Respecto a nuestros objetivos a cumplir, el objetivo general será comparar la morfología estructural anatómica de las comisuras interhemisféricas de un cerebro ovino con uno humano. Por otro lado, nuestros objetivos específicos serán identificar las estructuras que forman parte de las comisuras interhemisféricas y sus relaciones anatómicas con otros elementos de la configuración externa del cerebro, con el fin de poder reconocerlas entre los otros componentes de una manera más fácil y clara. Desarrollar habilidades blandas a través del aprendizaje y aplicación de técnicas de disección y utilización de instrumentos quirúrgicos, las cuales serán imprescindibles para el porvenir de nuestra vida laboral. Y finalmente, comprender la importancia del trabajo en equipo para el cumplimiento eficaz y eficiente de una tarea o propósito, ya que en un futuro se trabajará en un grupo de profesionales cuya sinergia será determinante y crucial para el paciente en tratamiento. Los materiales usados durante la realización de esta disección fueron los siguientes: 4 cabezas de cordero y una de oveja, provenientes de cadáveres de animales, caja plástica para el almacenamiento de las cabezas, cuchillo carnicero y cartonero, pinzas de disección, bisturís, martillo, formón, Dremel, alicate, 10 litros de formalina en concentración al 10% y, para muestras más delicadas, 5 litros de formalina al 20%. Y finalmente, implementos de higiene y seguridad, tales como guantes de látex desechables, delantales de laboratorio y bolsas de basura. Para el método se consiguieron cabezas de animales previamente sacrificados, las cuales fueron despellejadas con el uso de cuchillo y bisturí, y luego se les trajo la mandíbula para una mejor manipulación y optimizar el proceso de fijación de la formalina. Estas muestras fueron depositadas en una caja con formalina en concentración al 10% por una semana. Luego, a cada cabeza se le retiró con delicadeza la calota con ayuda de Dremel, formón y martillo, cuidando de no dañar los órganos internos, quedando a la vista el cerebro cubierto con la dura madre, la cual serviría de protección en el proceso de fijación. Fueron conservados en formalina en concentración de 20% por 2 semanas, para que su contextura estuviera más firme al momento de diseccionar. Posteriormente se procedió a extraer el cerebro de cada muestra utilizando el Dremel, martillo, formón, pinzas y bisturí, retirando cuidadosamente los trozos del cráneo, sin movimientos bruscos para no dañar las estructuras interhemisféricas y cortando los nervios periféricos, presentando mayor dificultad con los nervios olfatorios debido a su gran tamaño en estos animales. Nuevamente las muestras fueron depositadas en formalina al 20% por 2 semanas. Luego de retirarle la dura madre a los cerebros, se realizó un corte sagital a una muestra con el fin de poder observar la cara medial del encéfalo y las estructuras interhemisféricas. A otra muestra se le realizaron varios cortes coronales para identificar los distintos niveles del fórnix y cuerpo calloso. Finalmente, se pusieron a congelar 2 cerebros y un hemisferio de la muestra cortada anteriormente, para realizar el método de Klingler. Cabe mencionar que el método de Klingler es una técnica anatómica que consiste en la congelación del encéfalo para su estudio. Joseph Klingler implementa este procedimiento en 1936 y describe el método el cual lleva su nombre en su obra Atlas Cerebro Humano en 1956, el que consta de la extracción del encéfalo sin previa congelación, su fijación en formaldehído, la eliminación de sus capas meningias y su posterior congelación a menos 15 grados Celsius durante 8 días para luego proceder a su disección. A continuación, se presentarán los resultados de nuestro trabajo de disección, donde se identificarán las comisuras interhemisféricas y otras estructuras encontradas. En esta muestra, a la cual se le realizó un corte sagital, se observa en su cara medial el cuerpo calloso y sus porciones, el rostro en el 1, rodilla en el 2,
tronco en el 3 y esplenio en el 4, presentando una convexidad superior y una concavidad inferior. Se observa también la columna y el cuerpo del fornix en los números 5 y 6, junto con la comisura blanca anterior o rostral con el número 7. Además, se puede observar el giro del cíngulo en el 8 por sobre el cuerpo calloso y otras estructuras adyacentes, como son el núcleo caudado en el 9 a través del ventrículo lateral, el tálamo en el 10 y la glándula pineal en el 11. Continuando hacia caudal se observa el acueducto cerebral con el número 13, el mesencéfalo y el colículo superior con el 14 y el 12, el puente en el 15 y el bulbo en el 16, formando en el número 17 el cuarto ventrículo con el cerebelo, el cual está marcado con el número 18. A esta muestra, después de realizarle el corte sagital, se le aplicó el método de Klingler, consiguiendo una vista más detallada del cuerpo calloso por su cara medial, donde nuevamente pueden observarse el rostro, rodilla, tronco y esplenio del cuerpo calloso, rotulados con los números 1, 2, 3 y 4, además del cuerpo y la columna del fornix con los números 5 y 6 y la comisura anterior con el 7. También puede observarse el septo pelúcido rotulado con el número 8, uniendo ambas comisuras. En esta muestra, a la cual se le aplicó el método de Klingler, para obtener una mejor visión superior del cuerpo calloso, se puede observar de mejor manera el intercambio de fibras entre los hemisferios cerebrales. Además, se identifican la rodilla, tronco y esplenio del cuerpo calloso, marcados con los números 1, 2 y 3, el endosium gris en el 4 y las fibras comisurales formando el tapetum en el número 5. También puede verse la zona donde se encontraría el forceps menor por anterior, cuya función es conectar los lóbulos frontales de ambos hemisferios, y el forceps mayor por posterior, el cual conecta los lóbulos occipitales. A la tercera muestra a la que se aplicó el método de Klingler, se quitó el cuerpo calloso y gran parte del hemisferio para observar de mejor manera el fornix desde superior, dejando a la vista el hipocampo en el número 2 y su fimbria en el número 1, desde la cual se forman los pilares del fornix, el número 3, y la comisura entre estos en el número 4, donde ocurre el intercambio de fibras, formándose el cuerpo en el número 5, y continuando hacia anterior como las columnas en el número 6, las cuales llegan a los cuerpos mamilares. También puede observarse la ubicación del septo pelúcido en el número 7. También se le realizaron diversos cortes frontales a una muestra, con el fin de observar los niveles de las comisuras interhemisféricas. En el corte más anterior, al nivel del quiasma óptico, se observa con el número 1 el cuerpo calloso, el cual presenta una concavidad superior desde esta vista, y con el número 2 las columnas del fornix levemente separadas. En el siguiente corte se identifica nuevamente con el número 1 el cuerpo calloso, observándose una disminución en su grosor, y con el número 2 el cuerpo del fornix, al unirse las columnas, además del ventrículo lateral en el número 3. Finalmente, en el siguiente corte, más posterior, se sigue observando como el cuerpo calloso en el número 1 une los hemisferios cerebrales, y como el cuerpo del fornix se ha separado para formar los pilares, rotulados con el número 2. También puede observarse el ventrículo lateral en el número 3 y su plexo coroidio en el número 4. La discusión de la presente disección estará enfocada en la anatomía comparada, mencionando distintas diferencias y similitudes entre el cerebro humano y el cerebro ovino, las cuales serán abordadas a continuación. A modo general, podemos ver que el cerebro ovino es más pequeño que el cerebro humano, teniendo unas medidas aproximadas de 6 centímetros de ancho, 3 centímetros de alto y una medida anteroposterior de 6 centímetros. En contraste con el cerebro humano, que mide aproximadamente 12 centímetros de ancho, 9 centímetros de alto y tiene una medida anteroposterior de 16,5 centímetros. Respecto al peso del cerebro humano, pesa aproximadamente 1200 gramos y el de cordero 100 gramos. Además, podemos apreciar en la superficie la menor presencia de giros y surcos en los hemisferios cerebrales del ovino. En cuanto a su tronco encefálico, este es más horizontal respecto del cerebro humano, que tiene un tronco encefálico más vertical. Haciendo mención a las estructuras interhemisféricas, específicamente el cuerpo calloso, este está presente tanto en el humano como en el ovino y corresponde a la comisura neocortical más importante. El cuerpo calloso se encuentra en lo profundo del cerebro y conecta los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo, coordinando las funciones de ambos. En el ovino, presenta un menor desarrollo, lo que se debe a que son animales macrosmáticos que tienen un desarrollo predominante de la paleocorteza que está relacionada con el olfato.
En cambio, en los humanos, animales microsmáticos, el cuerpo calloso es más grande, ya que tenemos la neocorteza más desarrollada de los mamíferos y con mayor cantidad de estratos, 6 estratos específicamente. Cabe destacar, además, que la capa 5 está destinada a controlar actividades motoras exclusivamente humanas, siendo la más importante el desarrollo del lenguaje. El fornix corresponde a una paleocomisura, con forma de arco que se encuentra por inferior al cuerpo calloso. Como se mencionó anteriormente, los ovinos son animales macrosmáticos y presentan mayor desarrollo de la paleocorteza, denominación que posee toda la corteza relacionada con el sentido del olfato, del cual dependen estos animales para sobrevivir. Es debido a esto que tiene un mayor desarrollo que los humanos. Por último, la comisura anterior es otro grupo de fibras de asociación que conectan ambos hemisferios recíprocamente. Por ellas pasan fibras paleocorticales y neocorticales. Sin embargo, al igual que el fornix, esta presenta un mayor desarrollo proporcionalmente hablando, debido a sus fibras paleocorticales relacionadas con el olfato que la hacen una estructura más gruesa que la comisura anterior de la especie humana. Todo esto de manera proporcional. Finalmente, para concluir la disección de comisuras interhemisféricas, se puede señalar que se lograron cumplir los objetivos propuestos, ya que se estableció una comparación entre un cerebro ovino y humano respecto a su morfología neuroanatómica. Dicho procedimiento fue un gran aporte para el aprendizaje, sumado al carácter interactivo del trabajo que permitió aplicar los conceptos teóricos ya adquiridos, además de tomar un rol protagónico y acudir a profesores con la única finalidad de solicitar orientación en el avance. Por otro lado, se puede reconocer un primer acercamiento a la utilización de instrumental quirúrgico, lo cual es claramente beneficioso para el crecimiento del estudiante. Cabe destacar que un factor crucial que posibilitó el desarrollo del trabajo en equipo fue la adquisición de habilidades blandas, tales como liderazgo y tolerancia, que serán de gran utilidad al momento de ejercer la profesión médica y que en este caso permitieron la obtención de grandes resultados en el presente trabajo. Muchas gracias.